Hola queridos amigos, bienvenidos a Camino al Poder. Tras su primera cuenta pública, el presidente buscó entregar una señal de tranquilidad al país y aseguró que los beneficios sociales no serán tocados. Una promesa que, lejos de cerrar el debate, abrió nuevas dudas sobre el futuro económico y dejó al ministro de Hacienda Jorge Quirós enfrentando un desafío mayor. El mandatario insistió en que cualquier revisión estará enfocada en eficiencia y combate al fraude sin afectar las ayudas sociales. Las palabras presidenciales no tardaron en generar reacciones. Entre ellas, la del periodista Tomás Mosiati, quien advirtió sobre un país que sigue estancado y enfrentando un escenario económico cada vez más complejo. La promesa, ¿no?, que ha hecho el Ejecutivo de que no se van a tocar beneficios sociales. Yo creo que cada vez se hace más complejo el escenario para el ministro Jorge Quirós. A ver, mira, para terminar, yo diría varias cosas. Uno, hasta el momento no hay ley de reconstrucción, ¿no es cierto? Se está tramitando, no hay ley vigente. Por lo tanto, las cosas siguen igual. No ha cambiado mucho, salvo una disminución del gasto. Vistas las cosas así, este es un caballo desbocado. Así de simple, así quedó la cosa. Un caballo totalmente desbocado. Mario Marcel podrá decir lo que quiera, Nicolás Grau podrá decir lo que quiera, pero ahí están los números y las cifras. Yo creo que hay que hacer caso a los números y las cifras. Entonces hay una alternativa, sería ¿cuál? La otra alternativa es intentar que el país retome el crecimiento económico. Porque el crecimiento económico genera más recursos al Estado. Si el país está detenido, si eso es lo que pasa. Eso es el primer asunto. El país está metido en un lío enorme y nos metimos solos, porque nos hicimos tontos durante mucho tiempo solos. No quisimos mirar, miramos para otro lado, pero los datos estaban a la vista. Y cuando decimos todos nosotros, incluyendo toda la clase política que gobierna. Ellos fueron. El populismo, obtener votos rápidos, todo ese tipo de cosas. Cuando se obtienen votos rápidos es porque hay un interés personal por lo demás, ¿eh? Y se anteponen los intereses personales del político a los intereses del país, por si acaso. Y por lo tanto, en este momento se vive una situación en que se va a requerir un sacrificio de mucha gente, de todos, para salir adelante. O si no, esto sigue igual y el sacrificio lo tendrá una generación posterior, 10, 20, 30 años. Hay países que han vivido esto. Naturalmente que mientras más se atrasa este asunto, la deuda es mayor y por lo tanto la solución va a ser más dolorosa. ¿Que no se van a afectar derechos sociales? Yo creo que sí, porque el Estado lo que hace es otorgar derechos. ¿O acaso el acceso a la justicia no es un derecho? Y cuando se limita el financiamiento, ¿acaso no caen los servicios? Obviamente que sí. ¿Podría morigerarse esto? Sí. ¿Con más tecnología, por ejemplo? Sí. Más tecnología, menos gente, la tecnología se invierte, pero después significa que disminuyen los costos de operación. Puede ser. Pero ante esto se requiere una modernización del Estado que está lejos de que se pueda producir. ¿Se puede limitar el gasto? Sí. ¿Se puede limitar el gasto sin que se afecte ningún derecho? Yo creo que es difícil. En las magnitudes que se requiere para eliminar los desequilibrios económicos. La situación es muy, muy compleja en estos momentos. ¿Ha habido una autocrítica de la oposición? La oposición ayer decía no ha habido autocrítica de Kast. Y puede tener razón. Podría haber dicho por algo se fueron 2 ministros y haber profundizado en eso. O que la agenda de seguridad no va con la agenda económica. Exactamente. Autocrítica podría haber existido, pero del otro lado tampoco. Pero del hay otro nada. lado yo no escucho nada absolutamente frente a lo que ha ocurrido en materia económica. Cuando hay cifras que lo respaldan, Tomás. Hombre, si los números están, pues. Claro, porque en temas políticos las autocríticas pueden ser distintas según lo que uno quiera decir, pero el gobierno anterior se equivocó, le falló la calculadora en varias oportunidades, en todas las proyecciones de deuda, en las distintas leyes de presupuesto, la proyección de déficit después cambiaba. Y el país dejó de crecer en el 2014. Reforma tributaria mediante y otras reformas que se hicieron. Dejó de crecer y ahí se quedó. Bueno, el país tendrá que resolver. También estas cosas se resuelven en democracia con votos, con apoyos, porque así se resuelven las cosas en democracia. Ahí se toma la decisión. Pero en estos momentos la situación está muy, muy complicada desde este punto de vista. Ahora,
Yo no sé, a ver, para terminar, qué va a pasar con la ley de presupuesto. Porque resulta que ya la ley de presupuesto está confeccionándose para el próximo año. ¿Tú has escuchado algo de eso, Vanessa? A ver, sí, quiero hacer 2 puntos. El primero a propósito de lo que ustedes señalan respecto de la autocrítica de la oposición y que también tiene que ver con la segunda pregunta. Recordemos cuál fue la respuesta, en particular me acuerdo de una diputada del Frente Amplio respecto de esta autocrítica, de la mea culpa, ya sea por los informes financieros, por la deuda o por los malos cálculos. Ella decía, bueno, en realidad la ley de presupuesto del año 2026 se aprobó aquí, en el Congreso. Entonces, el oficialismo, el actual oficialismo también tiene responsabilidad en que se haya aprobado una ley que en parte estaba desfinanciada. Ojo con esa respuesta. ¿Por qué es importante? Porque justamente el ministro ahora tiene que ir a buscar el respaldo político para seguir aumentando la deuda al Congreso, y quisiera saber yo cuál va a ser el argumento, ¿no?, que va a entregar la oposición para decir si efectivamente va a aprobar o va a rechazar este mayor incremento de la deuda pública, considerando que gran parte de que se esté tomando esa decisión y que se plantee un proyecto tiene que ver justamente por la mala herencia económica que deja la administración pasada. Y respecto de la ley de presupuesto para el año 2027, una discusión que tiene para largo y tendido a partir más o menos del mes de septiembre, ya se han hecho algunos guiños respecto de lo que tiene que ver con los ajustes a las distintas partidas, que sabemos que se podría venir un ajuste presupuestario mucho mayor, que de cara a esos meses vamos a conocer finalmente si se eliminan o no ciertos programas sociales, como toda la polémica que se levantó a propósito de un oficio de Hacienda que luego el ministro salió a corregir, a decir que no era eliminar, sino más bien modificar ciertos programas que eran aludidos. Pero yo creo que lo más importante pasa nuevamente por el tema de la deuda. Recordemos que año a año en la ley de presupuesto se discute cuánto en deuda vamos a seguir creciendo. Eso en el 2026 ya está acordado. Ahora el ministro dice que van a tener que pedir, digamos, que el porcentaje sea mucho mayor, y en 2027 con el déficit, con las metas de déficit que vamos a conocer el próximo 9 de junio, entonces debiésemos tener un escenario más genérico de cómo se va a venir esa discusión presupuestaria. Decíamos el año pasado que era una de las discusiones de la ley de presupuesto más complejas del último tiempo. Bueno, me retracto, yo creo que va a ser esta, a propósito de un estrés fiscal que es mayor incluso al de la administración pasada. Gracias, Vanessa. Muy buenos días. Gracias, buenos días. No quiero poner más antecedentes sobre este tema, pero la PGU, ya hay voces que dicen que no está financiada. Lo decían en campaña. No, y ahora. También. Ahora se ha dicho, PGU no financiada, y que puede significar otro costo económico gigantesco para el Estado. Yo creo que todavía no se está pensando en eso. Y agrego otro antecedente más, ¿no? A ver, en esta frontera del 45% del PIB de la deuda, ¿sabe usted que no se contempla ahí, no se considera ahí la deuda de las empresas públicas chilenas? No se consideran los 20.000 millones de dólares de, por ejemplo, Codelco, porque están esa deuda está garantizada por el Estado de Chile. Si Codelco no la puede pagar, la pagamos entre todos, y parece que no puede, entre paréntesis, o la deuda de TVN o la que sea. Si usted agrega la deuda de las empresas públicas, ya estamos sobre el 45% del PIB.